La rebelión del rey, saga El príncipe cautivo 3, de C.S. Pacat. Capítulo 12. Era raro que solo pudiese pensar en su padre. Estaba en sus aposentos, sentado en el filo de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y se restregaba los ojos con la base de las manos. Loren se había girado y lo había visto entre las rejas. Eso era lo último de lo que había sido plenamente consciente. Retrocedió un paso, luego otro y después se volvió y subió las escaleras a empujones, rumbo a los cuarteles. Lo veía todo borroso. Nadie lo había molestado desde entonces. Necesitaba estar en silencio y a solas y disponer de tiempo para pensar, pero no lo lograba. El martilleo que resonaba en su cabeza era demasiado fuerte y los sentimientos que anidaban en su pecho estaban hechos una maraña. Puede que tuviese un hijo y solo podía pensar en su padre. Era como si se hubiese roto una membrana protectora y todas las emociones que habían reprimido quedasen a la vista detrás de esa grieta. No le quedaba nada más por contener, solo la terrible e intensa sensación que le provocaba el hecho de que le negasen una familia. El último día que pasó en Ios estaba de rodillas mientras su padre le acariciaba el cabello con esfuerzo. Por aquel entonces era demasiado ingenuo y estúpido como para darse cuenta de que la enfermedad de su padre en realidad se trataba de un asesinato. El olor a sebo y a incienso y la respiración forzada de su padre creaban una mezcla densa. Las palabras de su progenitor estaban hechas de aliento, no había ni rastro de su voz grave. Di a los médicos que me pondré bien, le había dicho su padre. Deseo ser testigo de todos los logros de mi hijo cuando suba al trono. Solo había conocido a uno de sus progenitores. Para él, su padre era un conjunto de ideales, un hombre al que admiraba, y al que se esforzaba por complacer, una figura ejemplar con la que se comparaba. De su muerte no se había permitido pensar en nada ni sentir nada que no fuera la certeza de que regresaría, de que vería su hogar de nuevo y recuperaría su trono. Se sentía como si estuviera ante su padre y éste le atusase el pelo, algo que jamás volvería a hacer. Siempre había querido que estuviera orgulloso de él, pero le había acabado fallando. Hubo un ruido en la entrada. Alzó la vista y vio a Laurent. Damen respiró entrecortadamente. El príncipe entró y cerró la puerta. Tendría que lidiar también con eso. Trató de recomponerse. Entonces, Laurent dijo: No he venido a... He venido y punto. De pronto, reparó en que la habitación estaba a oscuras, pues había anochecido y nadie había acudido a encender las velas. Debía de llevar horas ahí dentro. Alguien no había dejado entrar a los criados, ni a nadie. Alguien había hecho que tanto los generales como los nobles y las personas que tenían asuntos pendientes con el rey se fuesen por donde habían venido. Cayó en la cuenta de que había sido Laurent, quien había procurado que estuviera solo. Y su gente, al temer el fiero y desconocido forastero, había obedecido las órdenes del príncipe y no había entrado. Se sentía estúpido y profundamente agradecido. Miró a Laurent con la intención de decirle cuánto significaba eso para él, aunque dado el estado en el que se encontraba, tardaría un rato en ser capaz de hablar. Antes de que se pudiera decir algo, notó los dedos de Laurent en la nuca. El contacto lo tomó desprevenido en medio de la vorágine que sentía mientras el bereciano se limitaba a atraerlo hacia sí. Al venir de él, fue un abrazo torpe, amable, inusitado y frío, pues era evidente que le faltaba experiencia. Si alguna vez le habían ofrecido algo así de adulto, no lo recordaba. Ni siquiera recordaba haberlo necesitado, aunque tal vez le hacía falta desde que habían sonado las campanas en Aquielos y no se había permitido pedirlo nunca. Se acercó a él y cerró los ojos. Pasó el tiempo. Era consciente de sus latidos, lentos pero fuertes, de su delgadez y del calor que desprendía. Resultaba agradable por otro motivo. «Te estás aprovechando de mis buenas intenciones», le susurró Laurent al oído. Él se tiró hacia atrás, pero no se apartó del todo. Laurent tampoco parecía esperar que lo hiciera. El príncipe movió las sábanas cuando se acomodó a su lado, como si para ellos fuera normal estar sentados juntos, con los hombros a punto de tocarse. Esbozó una media sonrisa. «¿No me vas a dar uno de tus llamativos pañuelos berecianos? Usa lo que llevas puesto. Total, miden casi lo mismo. Pobres berecianos, siempre tan susceptibles. Todas esas muñecas y esos tobillos. Y esos brazos y esos muslos y el resto del cuerpo. Mi padre está muerto». Esas palabras ponían punto y final a su relación. Había enterrado a su padre en Aquielos, bajo los pasillos silenciosos rodeados de columnas, donde el dolor y el caos de sus últimos días no volverían a molestarlo. Miró a Laurent. «Para ti era un belicista, un rey violento con espíritu guerrero que invadió tu país con la excusa más pobre del mundo, ávido de tierras y gloria para Aquielos». «No», contestó Laurent. «No tenemos por qué hablar de esto ahora». «Un bárbaro con ambiciones bárbaras que solo sabía gobernar con la espada. Lo odiabas», prosiguió Damen. «Te odiaba a ti», lo corrigió el príncipe. «Te odiaba tanto que pensaba que me ahogaría en ese odio. Si mi tío no me lo hubiese prohibido, te habría matado. Y después me salvaste la vida y siempre estabas cuando te necesitaba. También te odiaba por eso. Maté a tu hermano».
El silencio y el dolor se prolongaron. Se obligó a mirar a Laurent, una presencia luminosa y afilada a su lado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Damen. Se lo veía pálido a la luz de la luna. Contrastaba con las oscuras sombras que los envolvían. «Sé lo que es perder a tu familia», respondió Laurent. En el cuarto reinaba la calma. No se oía ningún movimiento al otro lado de las paredes, ni siquiera a esas horas. En un fuerte nunca había silencio. Los soldados, los ayudantes y los esclavos ya se encargaban de que así fuera. En el exterior, los guardias hacían sus rondas nocturnas. Los centinelas, que acechaban en la oscuridad, patrullaban las murallas. «¿Crees que tenemos un futuro juntos?», soltó Damen. Notó que Loren se quedaba muy quieto a su lado. «¿Te refieres a si volveré a meterme en tu cama durante el tiempo que nos queda?» «Me refiero a que tenemos el centro. Todo lo que hay desde Akitar a Sission es nuestro. ¿No podríamos crear un nuevo reino y gobernarlo juntos? ¿O acaso soy peor opción que una princesa patrense o la hija del imperio?» Se obligó a decir solo eso, aunque las palabras se le agolpaban en la garganta. Aguardó. Le sorprendió lo mucho que le dolía la espera, y cuanto más esperaba, más sentía que no podía soportar la respuesta. Estaba en un sinvivir. Cuando se obligó a mirar a Laurent, éste lo observaba con ojos oscuros y le dijo en voz baja: «¿Cómo puedes confiar en mí después de lo que te ha hecho tu propio hermano?» «Porque él era falso», repuso Damen en la quietud del fuerte. «Y tú eres auténtico. En mi vida he conocido a un hombre más auténtico que tú. Creo que si te entregase mi corazón, lo tratarías con ternura». Laurent giró la cabeza para que Damen no le viese la cara, pero se veía el vaho que emitía. Al cabo de un rato, el príncipe le contestó en voz baja: «Cuando me haces el amor así, no puedo pensar». «Pues no pienses», lo animó. Damen se percató del cambio del ambiente, de la tensión, mientras las palabras libraban una batalla en su interior. «No», titubeó Laurent, «no juegues conmigo. No tengo forma de defenderme de ti». «No estoy jugando contigo. No pienses», le aconsejó Damen. «Bésame», le pidió Laurent, que se sonrojó. Un rubor intenso le tiñó las mejillas. «No pienses», le había dicho Damen, pero Laurent era incapaz de obedecerlo. Incluso quedarse ahí sentado después de lo que había dicho requería librar una batalla mental. Las palabras flotaban en el aire. Lo había dicho sin pensar y, aunque estaba bochornado, no se retractó. Aguardó. El cuerpo le temblaba de la tensión. En lugar de acercarse a él, Damen le tomó la mano, la atrajo hacia sí y le besó la palma una vez. Durante la única noche que habían pasado juntos, había aprendido a distinguir cuándo tomaba a Laurent por sorpresa o desprevenido. Costaba saber cómo iba a reaccionar. Su falta de experiencia no se parecía a nada que conociese, y así se lo demostraba ahora, mirándolo con esos ojos tan oscuros, sin saber qué hacer. «Digo, ¿no te dejo pensar?». Laurent no respondió. Damen esperó. El fuerte estaba en calma. «No soy», empezó a decir Laurent, y al ver que pasaba demasiado tiempo, prosiguió: «No soy tan inocente como para que me tengas que llevar de la manita a cada paso». «Ah, ¿no?». Y entonces lo entendió. El recelo que mostraba Laurent en esos momentos no era como los altos muros de una ciudadela protegida, sino el de un hombre que no estaba nada acostumbrado a bajar la guardia. Tras un instante dijo: «En Ravenel hacía mucho tiempo que no me acostaba con nadie. Estaba nervioso». «Lo sé», admitió Damen. «Ha habido», contestó Laurent, pero se interrumpió. «Solo ha habido otro». «Yo tengo algo más de experiencia», reconoció Damen en voz baja. «Ya», salta a la vista enseguida. «¿Ah, sí?», preguntó ligeramente complacido. «Sí». Miró a Laurent. Estaba sentado justo en el filo de la cama y aún le apartaba un poco la cara. Una luz tenue permitía ver las formas de los arcos, los muebles, la cama, acolchada desde los pies hasta el cabezal curvo y la base de ésta, de un mármol rígido. Le dijo en voz baja: «Nunca te haría daño». Por la rara forma de respirar del príncipe advirtió que no lo creía y se percató de lo que había dicho. «Sé que te he hecho daño», concedió Damen. Laurent se esmeraba en permanecer inmóvil, se esmeraba hasta en respirar. No se volvió para mirar a Damen. «Te hice daño». «Ya vale, para», le urgió Laurent. «No estuvo bien. Solo eras un niño. No te merecías lo que te pasó. He dicho que vale. ¿Tanto te cuesta oírlo?». Pensó en Auguste y en que ningún niño se merecía perder a su hermano. En el cuarto reinaba la calma. Laurent no lo miró. Con toda la intención del mundo, Damen se recostó, relajado, apoyó las manos en la cama. No alcanzaba a comprender las fuerzas que se revolvían en el interior de Laurent, pero un impulso lo empujó a hablar. «Durante mi primera vez no dejé de moverme. Estaba impaciente y no tenía ni idea de qué hacer. No es como en Bere, la gente no se acuesta en público para que los demás lo veamos. Todavía me ocurre cuando estoy a punto de acabar. Me concentro tanto que me descontrolo».
Se hizo un silencio demasiado largo. No quiso romperlo, pues se percató de que Laurent estaba tenso. «Me gustó que me besaras», dijo Laurent con esfuerzo. «Cuando me tomaste con la boca, era la primera vez que hacía eso. Me gustó que me...» Laurent comenzó a jadear en cuanto Damen se incorporó. Había besado a Laurent como esclavo, nunca siendo él. Ambos notaban la diferencia. La expectación que predecía al beso era tan intensa que parecía que ya se estuviesen besando. Los centímetros que los separaban no eran nada y lo eran todo. Laurent reaccionaba de varias maneras cuando lo besaba. O se tensaba, o se volvía vulnerable, o se acaloraba. Lo que más le gustaba era que se tensara, como si solo ese gesto fuese demasiado para él, como si lo superase, y aún así se lo había pedido. «Bésame». Damen levantó la mano, enterró sus dedos en el pelo suave y corto de la nuca de Laurent y le rodeó el cuello. Nunca habían estado tan cerca, no tras haber confesado quién era. Cuanto más se acercaba Damen, más se tensaba el príncipe. Estaba rozando el límite. «No soy tu esclavo», le recordó Damen. «Soy un hombre». Le había pedido que no pensase porque era más fácil que decirle «tómame por quien soy». De pronto no pudo soportarlo. Quería hacerlo sin fingir, sin excusas. Se enroscaba el pelo de Laurent en los dedos con ahínco. «Soy yo», prosiguió Damen. «Soy yo. Estoy aquí, contigo. Di cómo me llamo». «Damianos». Sintió que a Laurent se le partía el alma al decirlo. Su nombre era una confesión, una afirmación sincera que salía de él. Laurent se había abierto en canal para él y no tenía nada que esconder. Lo oía llamarlo el matapríncipes. Laurent se estremecía mientras se besaban, como si, al abandonarse al dolor que le provocaba haber cambiado a su hermano por su amante, estuviera en una realidad ajena a Damen en la que la leyenda y el hombre confluían. Aunque quizá fuera un impulso autodestructivo lo que movía a Laurent, Damen no era lo bastante noble como para rendirse. Quería hacerlo. Un deseo puramente egoísta lo invadió al recordar que Laurent sabía quién era y, aún así, quería acostarse con él. Empujó al príncipe y se colocó encima de él. Este lo agarraba del pelo con fuerza, pero, tapado hasta el cuello como iba, solo podían besarse. Pese a ser una maraña de brazos y piernas, no estaban lo bastante cerca. Damen, indefenso, pasaba las manos por las ceñidas prendas mientras Laurent lo besaba con desesperación. El deseo ardía con un resplandor doloroso. Formaba parte del beso, como debía ser. Le pesaba el cuerpo, sentía otro tipo de penetración. Los temblores de Laurent no se correspondían con los de una barrera que se hace añicos, sino que eran los estremecimientos propios de alguien cuyas barreras caen una tras otra y dan paso a lugares inexplorados, cada uno más recóndito que el anterior. Matapríncipes. El veneciano se escurrió y empujó a Damen para ponerse encima y mirarlo desde arriba. Respiraba deprisa y bajo la tenue luz que los envolvía se le veían las pupilas dilatadas. Por un instante se miraron fijamente. Laurent lo recorrió de arriba abajo con unos ojos oscuros. Tenía las rodillas a cada lado de los muslos de Damen. Era su única oportunidad para detenerse, para irse. En cambio, Laurent se lanzó a por el broche dorado con forma de león que llevaba Damen al hombro y se lo arrancó de un tirón. Rodó por el suelo de mármol y acabó en el extremo más alejado de la cama, a la derecha. Las ropas cayeron, pues ya no estaban sujetas, y el cuerpo de Damen quedó a la vista de Laurent. Damen se apoyó en un brazo, en un acto reflejo para incorporarse, pero la mirada de Laurent lo detuvo. Era plenamente consciente de que estaba recostado, desnudo, y que tenía a Laurent encima, sentado a horcajadas. Aún llevaba sus lustrosas botas puestas y el cuello de la chaqueta subido y bien apretado. De repente, tuvo la frágil ilusión de que Laurent se levantaría y se pasearía por los aposentos o se sentaría en una silla delante de él y le daría unos sorbitos al vino con las piernas cruzadas mientras Damen se quedaba en la cama con el cuerpo al aire. Pero no ocurrió nada de eso. Laurent se llevó las manos al cuello, sin dejar de mirar a Damen a los ojos. Despacio, se desató uno de los cordones que le ajustaban el cuello de la chaqueta. El calor que notó al verlo hacer ese gesto fue superior a sus fuerzas. La cruda realidad de sus identidades se imponía. Ese era el hombre que había ordenado que lo azotaran, el príncipe de Bere, su nación enemiga. Damen advirtió que Laurent jadeaba. Veía lo que se proponía en sus ojos oscuros. El príncipe se estaba desnudando para él, cordón tras cordón, y a medida que se abría la chaqueta cada vez más, dejaba a la vista la fina camisa blanca que llevaba debajo. A Damen le ardía la piel. Primero le quitó la chaqueta como quien quita una coraza. Parecía más joven vestido solo con una camisa. Atisbaba la cicatriz que tenía en el hombro, fruto de una cuchillada. Se le había curado hace poco. El pecho de Laurent se movía arriba y abajo. Se le iba a salir el corazón por la boca. Laurent se llevó los brazos a la espalda y se quitó la camisa. Contemplar la piel de Laurent lo impactó. Quería tocarla, recorrerla con las manos, pero estaba clavado en el sitio, embriagado por la intensidad de aquel momento.
Era evidente que el príncipe estaba tenso, desde sus pezones duros y rosados hasta los firmes músculos de su abdomen, y por un momento se limitaron a contemplarse, atrapados en la mirada del otro. No era la piel lo único que quedó expuesto, y Loren dijo: «Sé quién eres. Sé quién eres. Eres Damianos». «Laurent», gimió Damen mientras se incorporaba. No pudo evitarlo. Le subió las manos por los muslos todavía tapados para agarrarlo de la cintura desnuda. Estaban piel con piel. Le temblaba todo el cuerpo. Laurent se movió ligeramente y se sentó a horcajadas en el regazo de Damen con los muslos separados. Colocó la mano en la plana superficie de su pecho, encima de la marca que le había dejado a Auguste. El contacto hizo que se resintiera. En la tenue luz, su hermano, afilado como un cuchillo, se interponía entre ellos. La cicatriz de su hombro fue lo último que había hecho. Acto seguido, Damen lo había asesinado. El beso parecía una herida, como si al dárselo Laurent se estuviese atravesando con el cuchillo. Lo besaba con un deje de desesperación, como si necesitara hacerlo. Se aferraba a Damen con los dedos mientras se movía, inseguro. Damen gimió. Se sentía egoísta por desearlo. Clavaba los pulgares con fuerza en la carne de Laurent. Le devolvió el beso a sabiendas de que lo hería, de que los hería a ambos. Los dos actuaban desesperados. Sentían una necesidad acucitante, imposible de satisfacer, y se percató de que Laurent, al igual que él, también se esforzaba por cubrirla sin darse cuenta. Tenía pensado hacerle el amor despacio, pero era como si, cuando llegaban al límite, no les quedase más remedio que acelerar. La respiración ligeramente entrecortada de Laurent, los besos apremiantes con los que buscaban acercarse más, Laurent quitándose las botas y despojándose de las capas de seda fina propia de reyes. «Hazlo». Laurent se estaba entregando a sus brazos, se ofrecía a él como la primera noche que habían pasado juntos, le estaba brindando su cuerpo, desde la curva de su espalda hasta la inclinación de su cabeza gacha. «Hazlo. Quiero que lo hagas. Quiero...» Damen no se pudo resistir a abalanzarse hacia adelante, subirle la mano por la espalda y acercarse a su objetivo para restregarse contra él despacio, como si lo tomara con dulzura. Laurent arqueó la espalda y a Damen le faltó el aire. «No podemos. No tenemos...» «Me da igual», replicó Laurent. El príncipe se estremeció y dio un respingo que no quería decir otra cosa que quería que lo tomase por detrás. Durante un segundo se movieron ligeramente por instinto hasta quedar pegados. No iba a funcionar. La condición física era un obstáculo para el deseo. Enterró la cara en su cuello y gimió. Le recorrió el cuerpo con las manos. De pronto tuvo una fantasía muy explícita y deseó que Laurent fuese una mascota o un esclavo y que su cuerpo no necesitase someterse a un entrenamiento exhaustivo, ni que lo persuadiesen para penetrarlo. Sentía que estaba a punto de perder el control y que llevaba así días, meses. Quería estar dentro de él. Quería sentir que Laurent se entregaba a él por completo. Quería que no hubiese ninguna duda de que el príncipe le había permitido adentrarse en su interior, de que le había dejado hacerlo a él. «Soy yo». Se preparó, como si con un solo gesto fuese a entrar en su cuerpo. Damen le recorrió los muslos con las manos y se los separó un poco. A la vista quedó algo rosa, pequeño y tenso, impenetrable, como el cáliz de una flor. «Hazlo, ya te he dicho que me da igual». Hubo un estruendo. La habitación estaba en penumbra y Damen fue a por el quemador de aceite apagado con tanta torpeza que se cayó al suelo de mármol y se hizo añicos. Primero probó a meterle los dedos, embadurnados en óleo. No era una imagen elegante, él apoyado con la espalda de Laurent usando como guía una única mano. No entraba del todo. «Déjame entrar», le pidió, y Laurent hizo un ruido nuevo. Damen apoyó la cabeza entre sus omóplatos. Respiraba entrecortadamente. «Déjame estar dentro de ti». Aprovechó que cedió un poco para adentrarse despacio. Notaba cada centímetro de su cuerpo mientras el cuarto se desdibujaba a causa de la sensación que lo embargaba. Solo existía eso, el roce de su pecho con su espalda, la inclinación de la cabeza de Laurent, el pelo en su nuca, empapado en sudor. Damen jadeaba. Era consciente de su peso y de su insistencia, y de Laurent debajo de él. Se impulsó hacia adelante, ayudándose de los codos. Entonces apoyó la frente en el cuello del príncipe y se abandonó a la sensación. Estaba dentro. Se sentía puro y vulnerable. Nunca había sido más él. Laurent le había dejado penetrarlo pese a saber quién era. Ya se estaba moviendo. El príncipe ahogó un gemido de impotencia en las sábanas. Dijo sí en bereciano. Damen se agarró a él con más fuerza en un acto reflejo y enterró la frente en su cuello mientras un calor invadía todo su cuerpo tras escuchar esa declaración de placer. Quería estar lo más pegado posible a Laurent. Quería sentir sus muslos colaborando con él y sus movimientos, que lo animaban a seguir, de modo que cada vez que miraba a Laurent recordase que habían compartido ese momento. Le rodeó el pecho con el brazo y entrelazó el muslo con el suyo. Aún tenía los dedos aceitosos y envolvía con ellos la parte más excitada y sincera de Laurent.
El cuerpo de éste reaccionó y trató de encontrar su propio placer. Se movían al unísono. Se sentía bien, se sentía muy bien y quería más. Quería llegar hasta el final. Quería que aquello no acabase jamás. Apenas era consciente de que estaba farfullando en su idioma. «Te deseo», dijo Damen. «Te deseo desde hace tiempo. Nunca he sentido esto por nadie». «Damen», respondió Loren sin poder contenerse. «Damen». La inminente llegada del orgasmo hacía que le temblase el cuerpo. No recordaba bien el momento exacto en que había colocado a Loren de espaldas, la leve separación, la necesidad de volver a estar dentro de él, la boca del príncipe abriéndose bajo la suya, el tirón que notó cuando Loren lo agarró del cuello para que volviese a enterrarse en él. Aplastó a Loren con su cuerpo y, estremecido por el calor, volvió a adentrarse en él, despacio y con firmeza. Loren estaba preparado, así que se hundió del todo y de una sola vez. Damen adoptó el ritmo que le pedía el cuerpo. Estaban enredados y follaban con frenesí, sin parar. Estaban perdidos el uno en el otro y cuando se miraron a los ojos, Loren volvió a pronunciar su nombre, como si con eso le dijese todo, como si su identidad bastase para hacerlo temblar y resollar. Prueba de ello fue el grito que dio cuando se corrió con Damen dentro de él y su nombre en los labios. Damen estaba absorto. Se abandonó a la sensación por completo. El orgasmo que llegó, con una vibración intensa, solo era una parte del placer irresistible y fulgurante que lo ahogaba y lo sumió en la inconsciencia.